Importancia, ¿verdad?, para nuestras vidas. Vamos a ver este tema, el cual yo le puse por nombre: ¿crees que estamos viviendo los últimos tiempos? Hermanos, la palabra del Señor, ¿verdad?, no nos dice específicamente qué día sería, ¿verdad?, el final de los tiempos, ¿verdad? No nos dice cuándo sería el fin, ¿verdad?, de todos los tiempos, pero el Señor Jesucristo nos dejó muchas enseñanzas en las cuales nosotros nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, de que los tiempos están cerca, ¿verdad?, de la venida del Señor Jesucristo, de que es tiempo de que cada día nos estemos preparando más, porque los tiempos, hermanos, son difíciles. La palabra de Dios cada vez se ve que se cumple cada día, hermanos, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo, ¿verdad?, en su palabra nos dejó muchas enseñanzas de cuándo serían, ¿verdad?, todos esos acontecimientos, cuándo tendríamos que estar cada vez más alerta, ¿verdad?, para el tiempo de su regreso, de su venida. Entonces, esto es algo muy importante que nosotros debemos de saber, ¿verdad? Yo sé que todos estudiamos la Escritura, todos conocemos un poco de lo que el Señor Jesucristo nos reveló, ¿verdad?, aquí en la Escritura, que cuándo serían los tiempos finales, ¿verdad? Aquí en la palabra del Señor, en Mateo 24:36, el Señor Jesucristo dice: pero el día ni la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solamente mi Padre. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Hermanos, quiero que me ayuden a orar. Vamos a orar por la palabra de Dios en esta hora. Ayúdenme a orar, hermanos. Bendito Dios Todopoderoso, en esta hora estamos aquí, Señor, reunidos porque reconocemos, Señor, nuestra necesidad de usted, Padre. En esta hora, bendito Dios, le pedimos, Señor, que tome el control de este lugar, de nuestras vidas, Señor, y que sea usted ministrando a nuestras vidas y a nuestro corazón, Padre. También le pido que abra nuestro entendimiento, Señor, que ponga en nosotros un corazón dispuesto para escuchar esta palabra que usted nos ha dejado. Le damos gracias, amado Señor, y todo se lo pedimos en el nombre maravilloso de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios, hermanos, aquí en Mateo, ¿verdad?, el Señor Jesucristo dice: pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre, ¿verdad? Muchas personas se han tomado el atrevimiento de decir, ¿verdad?, que en tal fecha, en tal año, en tal mes, a tal hora, podría suceder el fin de los tiempos, ¿verdad? Pero aquí la palabra de Dios dice que ni los ángeles del cielo, pero ese no saben cuándo sería el fin de los tiempos. Entonces, no podemos nosotros dar una fecha exacta, no podemos nosotros decir, no, pues en tal día, tal fecha, será el fin de los tiempos, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo lo recalcó muy bien aquí: nadie lo sabe, dice, solamente mi Padre que está en los cielos. Solamente Dios sabe, queridos hermanos, cuándo, ¿verdad?, se cansará, ¿verdad?, de tanta violencia, tanta maldad que hay en la tierra. Yo, hermanos, quiero pensar que el Señor tiene aún misericordia de nosotros, ¿verdad? Porque dice su palabra que Él es Dios grande en misericordia y no quiere, ¿verdad?, que ninguno se pierda, sino que todos, dice, pasen a vida eterna. Por eso yo creo que el Señor no dejó una fecha exacta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor quiere que más personas lleguen al arrepentimiento, quiere que más seres humanos reconozcan que la manera en la que hemos vivido en algún tiempo estaba mal, nos alejábamos de Dios cada día, hermanos. Nosotros también, que algún día estuvimos viviendo en el mundo, ¿verdad?, nos alejábamos cada vez más de Dios. ¿Por qué? Porque pensábamos, creíamos que la manera en la que vivíamos era la correcta, porque el mundo así vive, yo así no puedo vivir, no importa lo que hagamos, ¿verdad? Dios es amor. Dios es amor, sí es cierto, es lo que dice su palabra, pero también Dios es justo. Dios es justo y a cada uno nos pagará, ¿verdad? Dice, conforme a nuestras obras, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios.
Entonces no podemos estar viviendo una vida en pecado y decir, Dios es amor y si Dios quiere me va a mandar al lugar de tormento, ¿verdad? Al infierno. Dios no quiere mandar a nadie, hermanos, al infierno. Dice la Escritura que hay muchas personas que dicen que Dios ya retardó su promesa, ¿verdad? Que Él no ha cumplido su promesa, pero la Escritura dice que no es que Dios no haya cumplido, no haya querido, ya haya olvidado, ¿verdad? Esa promesa que Él hizo, sino que dice que Él es paciente. Él es paciente con la humanidad, hermano. Él es paciente porque dice que quiere que todos se arrepientan. Pero lamentablemente, ¿verdad? Cada día nosotros podemos ver que mueren seres humanos, jóvenes, ¿verdad? Personas ya de edad que no quisieron el arrepentimiento, no quisieron, ¿verdad?, llegar a reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, hermanos. Lamentablemente suceden muchas tragedias diariamente, ¿verdad? Podemos ver, si abrimos un noticiero, muertos aquí, muertos allá, hermanos, ¿verdad? Así que los tiempos son difíciles, debemos de estar alertas, ¿verdad? Cada día buscando la presencia del Señor para que cuando Él venga, hermanos, o Él nos llame a cuenta, nos haga haciendo su voluntad, ¿verdad? Hay aquel siervo dice que cuando el Señor venga, no esté haciendo su voluntad, ¿verdad? Entonces, quiero que me acompañen a Mateo 24, hermanos. Mateo 24, vamos a leer desde el 4 en adelante, por favor. ¿Ya están ahí? Dice la palabra de Dios: respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Queridos hermanos, aquí la Escritura nos anuncia, ¿verdad?, cómo habrá hombres que se harán pasar por el Señor Jesucristo, que dirán, que dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Diciendo yo soy el Cristo, solo aquí donde yo estoy puedes encontrar la verdad, pero lamentablemente, hermanos, dice que muchos serán engañados. Dice que muchas personas serán engañadas. Entonces, nosotros que tenemos la palabra más fiel y verdadera, debemos de estar atentos a ella, de estarla leyendo, de estar analizando cada una de las palabras para que cuando una de esas personas se levante en estos lugares, ¿verdad?, no seamos engañados, como se han levantado hombres en otros lugares diciendo que ellos son el Cristo, ¿verdad?, diciendo que ellos son el Hijo de Dios, pero hermanos, la palabra de Dios nos muestra, ¿verdad?, que aquí que vendrán muchos, dice en su nombre, dice, y a muchos se engañarán. Y más adelante dice, y oréis de guerra y rumores de guerra, dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Es necesario, queridos hermanos, que todo esto acontezca, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Y se puede ver, ¿verdad?, que en estos tiempos, sabemos que desde los tiempos más atrás, antiguos, ha habido guerras, pero cada día todo eso va en aumento. Cada día lo podemos ver más cerca de nosotros, las guerras, ¿verdad? Rumores de guerra, ya países preparándose para la batalla, preparando sus armas, sus ejércitos para atacar a otro país, hermanos. Cada vez se está viendo con más frecuencia todas esas profecías que nuestro Señor Jesucristo nos dejó aquí en su palabra, ¿verdad? Guerras y rumores de guerra. No tiene mucho que el pueblo de Israel, ¿verdad?, estaba en guerra con otros países ahí cercanos de él. Sabemos que el pueblo de Israel es un país que ha vivido en guerras, pero cada vez son más continuas esas guerras que ellos están teniendo ahí en el pueblo de Israel, hermanos. Y dice el Señor, mirad que no os turbéis, dice, porque es necesario que todo esto acontezca. Es necesario que todas estas cosas acontezcan, hermanos. Dice,
porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. No podemos nosotros negar que todas estas profecías se están cumpliendo en nuestros ojos, hermanos. Prendemos la televisión y vemos, lo único que vemos es violencia. Vemos pura violencia, ¿verdad? Que un país está ya queriendo atacar a otro país, que una nación, ¿verdad?, se ha levantado en armas. ¿Por qué? Porque sus gobernantes están gobernando mal el país y todo el pueblo se ha levantado en armas y hay guerra en ese país, en esa nación. Todas esas profecías se están cumpliendo, queridos hermanos, y no podemos decir que falta mucho para el tiempo, para que el Señor Jesucristo venga, ¿verdad? Dice, y habrá pestes y hambre. No tiene mucho, ¿verdad, hermanos?, que apenas sucedió una gran peste, ¿verdad?, que le pusieron COVID, ¿verdad? Ahí hubo la necesidad de que todas las personas, hermanos, se aislaran, ¿verdad? Todos teníamos, ¿verdad?, que estar resguardados en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque se disparó una enfermedad, ¿verdad? Se disparó una enfermedad que era contagiosa, que era mortal. En muchos países hubo muchas personas que fallecieron, ¿verdad? Las noticias podíamos ver que ellos grababan personas tiradas en la calle por causa de esa peste que se había esparcido, ¿verdad? Primeramente en algunas ciudades, después fue cada vez empeorando, ¿verdad? Hasta que llegó el momento, hermanos, que ya todo eso era mundial. Ya todo eso era mundial, hermanos, que ya teníamos cada quien que estar cuidándonos, viendo por nosotros mismos. Ya ni nos podíamos ni saludar, ni dar un abrazo. ¿Por qué? Por miedo al contagio, por miedo a que pudiéramos enfermar, ¿verdad? Ya teníamos que estar alejados de nuestras familias, ya no podíamos visitar a nuestros padres, a nuestros hermanos, nuestros hijos que estaban lejos, hermano. ¿Por qué? Por miedo al contagio, miedo a salir. Entonces, hermano, todas estas cosas se están cumpliendo. Grandes pestes en países donde hubo mortandad, ¿verdad? Muchas personas murieron por esa enfermedad. Muchas personas, yo en ese tiempo, hermanos, estaba en Baja California, todo se paralizó, hermano. Todo se paralizó, el trabajo, cerraron tiendas, solamente podían entrar 1 o 2 personas en las tiendas. Todo se paralizó y yo marcaba para acá, hermanos, y gloria a Dios, ¿verdad? Yo escuchaba que los compañeros de trabajo, ellos seguían trabajando, ¿no? Pues aquí todavía hay trabajo, se sigue trabajando, hay movimiento, ¿verdad? Pero hubo lugares, hermanos, en que completamente se paralizó toda la ciudad. Toda la ciudad estuvo paralizada. En realidad había personas que estaban padeciendo de hambre, de alimentos, ¿no? Allá se podía ver que cuando había personas que iban y regalaban alimentos, se amontonaban gran multitud de personas queriendo recibir una despensa, queriendo recibir un apoyo, un alimento, ¿no? Entonces, todas estas cosas que el Señor Jesucristo dijo se están cumpliendo. Se están cumpliendo ante nuestros ojos, hermanos. No podemos ocultar lo que estamos viviendo, ¿verdad? Hambres, ¿verdad? Pestes en diferentes lugares, y dice también y terremotos en diferentes lugares. Podemos ver, hermanos, que esas catástrofes están pasando, están sucediendo. Terremotos que acaban con ciudades, derriban grandes edificios, hermanos, y podemos ver, queridos hermanos, que para Dios no es nada imposible, y son advertencias de Dios, hermanos. Dios quiere advertir a la humanidad que se arrepienta, que el tiempo está cerca. Hace más de 2000 años el Señor Jesucristo dijo: yo vengo en breve. Hace más de 2000 años el Señor Jesucristo dijo: yo vengo en breve. Imagínense, hermanos, son tiempos tan difíciles, ¿verdad?, para la humanidad, pero no para nosotros, hermanos. Gloria a Dios, ¿verdad? No para nosotros que leemos la Escritura.
que podemos saber nosotros que cuando el Señor Jesucristo venga y si estamos haciendo su voluntad, nos vamos a ir con Él. Todo esto que está aconteciendo es porque el Señor Jesucristo dijo que tenía que acontecer, pero nosotros estamos esperando todos esos tiempos. ¿Por qué? Porque si no los esperáramos, hermanos, entonces quiere decir que no estamos esperando la redención. No estamos esperando la venida del novio, ¿verdad? Que la iglesia no se está preparando. Entonces, hermanos, para nosotros, que todas estas señales se estén cumpliendo, es una prueba de que la palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios no miente, hermanos, y no debemos de atemorizarnos. No debemos de tener temor, porque sabemos que todo esto, hermano, dijo el Señor Jesucristo, que tiene que acontecer. Tiene que acontecer toda esta palabra para que la Escritura se cumpla, ¿verdad? Todo esto nos enseña, hermanos, que Dios no miente. La palabra de Dios no miente, hermanos, y también la Escritura también nos advierte, ¿verdad?, sobre el comportamiento de los hombres. Dice, en los últimos tiempos, dice, ¿verdad?, nos advierte que el comportamiento de los hombres iba a cambiar, queridos hermanos. Acompáñenme a 2 de Timoteo 3, 1, 5, por favor. ¿Ya están ahí, hermanos? Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impios, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo le habla a Timoteo, ¿verdad? Le advierte sobre los tiempos postreros. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Dice. Vendrán días peligrosos, hermanos, en que el comportamiento, dice, de los hombres, ¿verdad? Dice que habrá hombres, dice, amadores de sí mismos, avaros y vanagloriosos, ¿verdad? Podemos ver, hermanos, en estos tiempos, ¿verdad?, que la palabra de Dios se ha hecho a un lado. En algunos países la palabra de Dios era el fundamento, queridos hermanos, ¿verdad? En las escuelas se obligaba a enseñar la palabra de Dios, se obligaba a que los niños leyeran, escucharan la palabra de Dios, ¿verdad? Pero todo eso ha cambiado. Todo eso ha cambiado. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora el ser humano ya no quiere estar sometido a la voluntad de Dios. Ahora el ser humano quiere estar esclavizado bajo un sistema, ¿verdad? Bajo un sistema, queridos hermanos, y ya no quiere saber de Dios. Ya no quieren las leyes de Dios. Entonces se han levantado hombres, ¿verdad?, que dice que son amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos, porque dice que en Mateo 24:38 dice que como en los tiempos de Noé, queridos hermanos, dice que será la venida del Hijo del Hombre. Cuando en los tiempos de Noé dice que todos estaban bebiendo, dice, se estaban casando, dando a sus hijas en casamiento, dice, y que nadie se dio cuenta, dice, de lo que estaba sucediendo, sino cuando ya eran arrastrados por el agua. Nadie se dio cuenta, y es lo que está pasando en estos tiempos, hermanos. Nos estamos a veces enfocando en otras cosas que en la palabra de Dios. Nos estamos enfocando, ¿verdad?, en cosas que son a veces innecesarias que en la palabra de Dios, hermano. Yo sé que todos necesitamos trabajar. Yo sé que todos necesitamos, ¿verdad?, un techo, necesitamos movernos más rápido en un automóvil, pero no es algo, hermanos, ¿verdad?, que tengamos que cambiar por Dios. No es algo que nosotros tengamos que cambiar por Dios, hermanos.
Y aquí en la Biblia dice que habrá hombres amadores de sí mismos, dice, avaros, ¿verdad? Que solo verán su propio beneficio. ¿Y cuál es el segundo mandamiento de la Escritura? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Amarás a tu prójimo. Pero nosotros podemos ver en estos tiempos, hermano, que ya todas esas costumbres que ahora el ser humano está adoptando ya no van conforme a la voluntad de Dios. Ya el hombre se ha hecho nuevas leyes, se ha hecho costumbres, ¿verdad?, que ya nada tienen que ver con la palabra de Dios. Todo esto es para que uno se vaya alejando cada día más de Dios sin darnos cuenta que Dios es Dios. Porque hay mucha gente de afuera que dice, yo creo en Dios, yo no hago daño a nadie. Y creen que con eso ellos ya se han ganado el cielo, ¿no? Pero nosotros sabemos cuál es el único camino, ¿verdad?, que nos llevará al Padre, y ese es Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por medio de Jesucristo, queridos hermanos. Pero vivimos en una época donde todo eso se está olvidando. Se está olvidando el enseñarle a la juventud, ¿verdad?, los mandamientos de Dios, la obediencia de Dios, el respeto a los demás, el amar a nuestro prójimo y primeramente amar a Dios. Pero todo eso se está olvidando, hermanos, todo eso se está dejando atrás. ¿Por qué? Porque hay cosas mucho más importantes. Hay cosas mucho más importantes que tenemos que hacer que acordarnos de Dios. Y nos ponemos a analizar, hermanos, es lo mínimo el tiempo que le dedicamos a Dios, puede ser, ¿verdad? Venimos al servicio que puede ser que 2 horas estemos aquí, 2 horas, 3 veces a la semana, 2 veces a la semana, 1 vez a la semana, ¿verdad? En el hogar, ¿verdad? ¿Qué tanto tiempo le estamos dedicando a Dios? ¿Estamos leyendo la Biblia? ¿Estamos pidiéndole a Dios, ¿verdad?, que nos ayude a seguir adelante buscando de Él? Todo eso está cambiando, hermanos. Todos los tiempos, todas las cosas que están profetizadas en la Biblia están aconteciendo. Hombres, dice, amadores de sí mismos, dice, avaros y vanagloriosos, soberbios y blasfemos. Y blasfemos, hermanos, ¿verdad? Podemos ver lo que sucedió, queridos hermanos, en los Juegos Olímpicos. No sé si alguno de ustedes vio lo que esos hombres hicieron ahí en los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Que hicieron una interpretación de la última cena, ¿verdad? Pusieron a una mujer ahí simulando que era Cristo, ¿verdad? Pero, hermanos, lamentablemente, a lo mejor esas personas no se dan cuenta que todo eso, ¿verdad?, es blasfemia contra Dios. ¿Por qué? Porque estamos siendo dominados, ¿verdad? El mundo, la humanidad está siendo dominada, hermano. Está siendo dominada por gente que conoce la verdad. Gente que conoce la verdad, hermanos, pero que están siendo manipulados, ¿verdad? Están siendo manipulados porque dice que estos hombres son blasfemos y blasfeman, y no nada más en ese lugar, ¿verdad?, fue que se blasfemó al Señor, sino que en otros países, ¿verdad? Vimos lo que pasó en Brasil también, cómo se veía que el enemigo iba jalando, ¿verdad?, en una escena a Jesucristo, ¿verdad? Todas esas son blasfemias, hermanos, pero Dios, hermanos, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, y Él a su debido tiempo, ¿verdad?, hará justicia. Hará justicia, queridos hermanos. Apenas platicábamos con una hermanita que dice que la están invitando nuevamente a un templo donde ella asistía. Esa hermanita, ¿verdad?, dice que yo me salí de ahí, dice, porque ellos decían, dice, si no viene este profeta, fulano de tal, dice, estamos perdidos. Estamos perdidos si tal profeta no viene, dice. Un hombre, hermanos. Ellos están esperando la venida de un hombre, ¿no?
No están esperando la venida de Jesucristo. No están esperando, ¿verdad?, que Jesucristo venga por su iglesia. Están esperando la venida del mundo. O sea que el mundo, hermano, está siendo engañado, está siendo, ¿verdad?, engañado por diversas doctrinas que se están levantando. Entonces, nosotros que por la misericordia de Dios, hermanos, llegamos, ¿verdad?, a sus pies, y Él nos permitió conocer la verdad, conocer cuál es el camino y cómo podemos nosotros llegar a obtener la vida eterna, que es por medio de Jesucristo. Dice la palabra, dice que todo aquel que confesar que Jesucristo es Señor y Salvador será salvo. Es lo que dice la Escritura, queridos hermanos. Y la Escritura también nos advierte, dice, sobre crisis, ¿verdad?, que vendrían, una crisis, ¿verdad?, que afectaría, ¿verdad?, a muchas partes. Ahí acompáñenme en Apocalipsis 6, por favor. Apocalipsis 6:6. Dice: y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. Aquí, hermanos, se nos habla, ¿verdad?, de que vendrán tiempos difíciles, ¿verdad?, donde el alimento, hermanos, tendría habría escasez, y el alimento que haya, hermanos, dice que va a ser alimento que no todos podremos obtener con dinero, hermanos. No todas las personas podrán obtener alimento, ¿verdad?, sino solamente algunas personas que posean, ¿verdad?, así que sumas de dinero, ¿verdad? Aquí nos muestra que iba a venir una escasez de alimento, ¿verdad? Una escasez, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en los tiempos antiguos, cuando José estuvo en Egipto, ¿verdad?, Dios le dio una profecía de lo que iba a acontecer en esos tiempos, que él tenía que prepararse, ¿verdad?, porque iba a venir una hambruna, dice. Primeramente iba a venir abundancia, dice, iba a haber abundancia, pero después iba a haber hambre, dice, en todo el mundo. Iba a haber grande hambre, dice, en todo el mundo. Entonces, ese hombre, ¿verdad?, que Dios lo usaba grandemente, él pudo, ¿verdad?, así que pudo él hablar, ¿verdad?, al faraón y decirle: ¿sabe qué? Esto es lo que su sueño quiere decir, que va a venir primeramente gran abundancia y después va a venir gran hambre al país, a la tierra de Egipto, ¿verdad? Y ellos se prepararon, hermano, cultivaron, ¿verdad?, guardaron gran provisión de alimentos, y todos después iban a él, dice, a comprar alimento, ¿verdad? Aquí también nos muestra, hermano, que va a venir tiempo en que el alimento se va a escasear, en que va a tener un precio muy elevado, queridos hermanos, y pocas personas podrán, ¿verdad?, hacerse de alimento en esos tiempos. Ahorita, hermanos, podemos ver que el incremento en los costos de los alimentos es elevado, ¿verdad? Gracias a Dios todavía podemos obtener alimento, pero desafortunadamente hay países, queridos hermanos, donde se está viviendo ya todas esas cosas se están viviendo en algunos países, y podemos ver, hermanos, que dice que en Afganistán más de 196 millones de personas en estos países sufren de hambre aguda, dice, y Afganistán es uno de los más afectados. Sudán, la inseguridad alimenticia es grave, con la mitad de la población enfrentando carencia de alimentos, dice. También República Democrática del Congo, en otro de los puntos críticos de hambre aguda. Yemen se encuentra en los países con los niveles más altos de hambruna, y dice, y Haití, la inseguridad alimentaria alcanza niveles alarmantes, hermanos. Todas estas cosas, hermanos, a lo mejor nosotros no nos hemos dado cuenta, pero se están viendo, están aconteciendo, queridos hermanos. Por la misericordia de Dios, aún aquí no ha llegado todo eso. No ha llegado todo eso, pero hay países que están sufriendo de alimento, que están padeciendo hambre, hermanos. Pero yo a veces me pongo a pensar, hermanos, pero ¿por qué habrá tanta hambre en algunos países? ¿Por qué habrá tanta hambre en algunos países si yo veo que
hay hombres que pues realmente tienen la posibilidad de apoyar a todos esos países, ¿verdad? Hay hombres, hay naciones que cuentan con gran ingreso, gran prosperidad, ¿verdad? ¿Y por qué todo eso, hermanos, no se ve, verdad, que hay países que están padeciendo hambre? ¿Por qué no hay países o gente, verdad, que se una para apoyar a todas esas personas? No hay, hermanos, no hay alguien que se levante y que diga, ¿sabe qué? Vamos a apoyar a todos esos países, ¿verdad? A lo mejor con alimento, con un poco de economía para que esos países se levanten, ¿no? Porque ahora lo importante, hermanos, ahora lo importante es armarnos, ¿verdad? Comprar armamento, comprar misiles, comprar aviones para la guerra. Eso es lo importante ahora, porque el ser humano ahora se está enfocando más en el poder que en la misericordia, hermano. El ser humano ahora se ha desviado de la voluntad de Dios. Y aunque ellos saben, ellos conocen, ¿verdad?, todas esas cosas que están aconteciendo, no les importa. No importa que otros lugares estén padeciendo hambre, nosotros vamos a armarnos, vamos a tener un buen ejército para cuando haya oportunidad, seguir obteniendo tierra, seguir obteniendo poder. Esta lucha es de poder, esta lucha es de adoración. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado? ¿Recuerdan? El Señor Jesucristo dice que fue tentado, ¿verdad?, en el desierto. Y una de las proposiciones que el enemigo le hizo, dice que lo llevó a una montaña alta, dice, y que le dijo, todo esto que tú ves, dice, se me ha dado, dice. Dice, pero si tú postrado me adoras, dice, todo esto yo te lo voy a dar, ¿verdad? Imagínense, hermanos, él tuvo el descaro de ir y tentar al Hijo de Dios, creyendo que mostrándole todos los reinos de la tierra, el Señor Jesucristo lo iba a adorar. Pero imagínense, hermanos, que esa tentación viniera a una persona, a un ser humano, que le dijera, ¿verdad? Si tú me adoras, dice, yo te voy a dar todos los reinos de la tierra. Todo lo que se me ha dado te lo voy a dar a ti. Hermanos, todo esto puede estar aconteciendo y nosotros no nos podemos estar dando cuenta de que todas estas cosas están aconteciendo. Hay hombres, queridos hermanos, que están tratando, ¿verdad?, de tener al mundo dormido, a la persona, sin que llegue al conocimiento de la palabra de Dios. Y podemos ver algo que es algo muy natural, algo tan natural, queridos hermanos, que no nos damos cuenta, ¿verdad? Y eso es la tecnología. La tecnología en estos tiempos, hermanos, está dejando a las personas más débiles. Ahora ya no tenemos tiempo para abrir la escritura, pero sí tenemos tiempo para darle un vistazo al celular. Y yo no digo que la tecnología sea mala, ¿no? Yo no digo que la tecnología sea mala, pero ¿cómo estamos usando la tecnología? Estamos buscando, investigando, ¿verdad?, cosas que nos benefician en nuestra vida espiritual. ¿O estamos buscando cosas que benefician nada más a nuestro cuerpo y a nuestra carne? Yo no estoy en contra de la tecnología porque gracias a la tecnología podemos saber muchas cosas que desconocíamos, ¿verdad? También podemos descargar una Biblia en el celular y poder leer la palabra de Dios. Pero las personas, queridos hermanos, que no conocen de la palabra de Dios, yo he visto, queridos hermanos, que me he subido a las combis y ya no hay alguna plática que usted diga que a lo mejor un vecino que se conoce con otro vecino, ya no hay esa plática. A veces hasta ni en los hogares hay esa plática. ¿Por qué? Porque cada quien está atento a lo que está viendo en el celular.
Se está perdiendo la comunicación a veces hasta entre familia, entre los hijos. ¿Por qué? Porque no estamos usando la tecnología de una buena manera. No estamos usando, ¿verdad?, todo eso que está surgiendo de una manera que nos beneficie en nuestra vida espiritual. Estamos cayendo, ¿verdad?, en la mentira. Estamos cayendo en la mentira también, hermanos, y aún conociendo la palabra de Dios, dice que aún los escogidos, dice, iban a ser engañados, dice la palabra de Dios. Aún los escogidos. Entonces, hermanos, no podemos nosotros decir que está muy lejana la venida del Señor Jesucristo. Está muy lejano que todas estas cosas acontezcan, porque se están viendo todas estas cosas en estos tiempos. Todo esto está aconteciendo, hermano. Y se han levantado, ¿verdad?, como dice en Timoteo, hombres blasfemos, ¿verdad? Y aquí en Isaías, acompáñenme a Isaías 5:20, queridos hermanos. Isaías 5:20. ¿Ya están ahí? Dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, porque ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en su propio ojo y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que a lo malo dicen bueno, hermanos, y ¿qué está pasando, verdad, en estos tiempos, hermanos? Ahora podemos ver que ya el pecado, verdad, es algo natural. El que haya inmoralidad, ya viéndolo en las calles, es algo natural. Ya no hay alguien que levante la voz y que diga, ¿sabe qué? Eso que están haciendo está mal. Hay a lo bueno dice malo y a lo malo bueno dice el Señor, ¿verdad? Ahora, hermanos, la santidad se ha ridiculizado, hermanos, ¿verdad? Porque ahora a los que creemos, ¿verdad?, que Dios es santo y que debemos de vivir de una manera santa, porque Dios así nos lo ha pedido, ¿verdad?, ser santos como yo soy santo, se ha ridiculizado, hermanos. Ahora nos dicen, tú eres un amargado, ya no quieres convivir, ya no quieres ir a fiestas, ya no quieres estar con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido apartados para Dios, hermanos. Hemos sido nosotros apartados para Él, pero ahora toda la gente, ¿verdad?, que ve que las cosas de Dios, ¿verdad?, la santidad, para ellos es algo malo. Es algo malo, y podemos ver los medios de comunicación, hermanos. Los medios de comunicación exaltan el pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Graban en las calles, ¿verdad?, marchas, ¿verdad?, donde van esos hombres, ¿verdad?, que son vestidos de mujeres vestidos de hombre, y nadie levanta la voz, ¿verdad?, para decir todo eso que está. Los medios de comunicación no dicen nada. No dicen nada, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque ahora todo lo malo lo están viendo como bueno, y todo lo bueno se está viendo como malo, hermanos. Y se profetizó sobre esos tiempos, ¿verdad? En 1 de Timoteo 4 se habla sobre todas esas cosas, queridos hermanos. En 1 de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohíben casarse y mandan abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí se habla, hermanos, de todas esas cosas. En los postreros tiempos, algunos dice, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios.
Hermanos, estaba escuchando un reportaje sobre una mujer. Esa mujer sí se estaba quejando, la mujer, ¿verdad? Estaba siendo grabada y decía: hace algunos meses nosotros estuvimos en este lugar, era como un zócalo grande, estuvimos en este lugar, dice, evangelizando, dando la palabra de Dios, dice, y se acercaron autoridades diciendo: en este lugar no puedes predicar, dice, no puedes estar hablando de la palabra, dice. Ella se levantó y dijo: pero ¿por qué no puedo estar predicando, evangelizando en este lugar? Dice: porque este lugar, dice, pertenece aquí al gobierno y el gobierno no se mezcla con la religión. Esa mujer dice que fue sacada de ese lugar, ¿verdad? Ella regresó a los pocos meses, dice, ¿y qué es lo que vio ahí, hermanos? Vio la imagen de una muerte ahí, ¿verdad? Con veladoras, flores y todo eso. Y eso indigna, queridos hermanos, ¿verdad? Que ahora lo malo la gente lo ve como bueno y lo bueno lo ve como malo. La palabra de Dios lo dijo, ¿verdad? Hay de aquellos que lo bueno, dice, les parezca malo y lo malo les parezca bueno. Porque ahora es normal, ¿verdad? Adorar a la muerte. Pero no es normal de que una persona se pare en la calle o en el zócalo o en algún lugar y esté predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay personas que les ofenden. Hay versículos que en algunos lugares no permiten que se prediquen, que se hable de la inmoralidad. ¿Por qué? Porque ofende a algunas personas. El pecado, ¿verdad, hermanos? Ahora está siendo exaltado. Ahora está siendo exaltado el pecado y la santidad está siendo ridiculizada, perdón, hermano. Eso es lo que está pasando en estos tiempos, hermano. Y podemos ver, ¿verdad?, que la palabra de Dios se sigue cumpliendo, ¿verdad? Y hay hombres, dice, habría hombres, dice, que apostatarían de la fe, dice. Escuchando, dice, a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. A doctrina de demonios, queridos hermanos. Gloria a Dios que nosotros pudimos llegar, ¿verdad?, a este lugar. Pudimos nosotros encontrar, ¿verdad?, un lugar donde se pide santidad, ¿verdad?, para Dios. Se pide un respeto, ¿verdad?, y que se pide que nosotros escudriñemos la Escritura para no ser engañados. Gloria a Dios, hermanos, porque hay también personas que han llegado a lugares, hermanos, donde no se predica la verdad, donde se predica lo que a la persona le agrada. Se predica algo, ¿verdad?, que te haga sentir bien, que te motive, ¿verdad?, que no te hablen del pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te ofende. Te hace sentir mal que te hablen del pecado, que no debes de vivir en pecado, que no debes de vivir una vida conforme la que vive el mundo, que debes de vivir en santidad porque Dios ha mandado, ¿verdad?, a que se viva en santidad. El ser humano ya no quiere escuchar la verdad. El ser humano ahora quiere escuchar cosas que le deleiten el oído, hermano, que lo hagan sentir bien. Y en Apocalipsis 18, queridos hermanos, si me acompañan ahí, Apocalipsis 18, 2, dice: y clamó una voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecida. Este texto, hermanos, no podemos decir que solamente quiera referirse a una ciudad física, ¿verdad?, a una ciudad o a un lugar, sino también podemos ver que puede referirse a un sistema, ¿verdad?, un sistema global, a un sistema global corrupto que ha cambiado, ¿verdad?, la verdad de Dios por la mentira. Ha cambiado la verdad por la mentira, queridos hermanos, y ahora nosotros podemos ver, ¿verdad?, que
Como les vuelvo a repetir en los textos anteriores, el pecado es exaltado. El pecado es exaltado y nadie dice nada, ¿verdad? Ahora el hombre quiere más fama, quiere más gloria el ser humano. Ya no quiere el hombre someterse a la voluntad de Dios, ¿verdad? Sino que ahora en las televisiones solamente quieren fama, quieren que la gente les aplauda, ser ahora sí que exaltados, ¿verdad? Ellos mismos. No solamente aquí se refiere a una ciudad, sino yo creo que también a un sistema, hermanos, que ha cambiado la voluntad de Dios por la voluntad del hombre. Ahora ellos creen que la verdad que ellos creen tener es mejor que la que Dios tiene para nosotros. Es mejor que la que Dios ha dejado en sus mandamientos, ¿verdad? Lo que ellos piensan, lo que ellos desean, eso es todo lo que ellos están enseñando, que se enseñe en las escuelas, que se enseñe, que se adoctrine a la gente bajo este sistema. ¿Para qué? Para que todos lo veamos que es normal. Para que veamos que todo está pasando, pero es normal, pues no pasa nada. Ellos quieren la paz para el mundo, ¿verdad? Que todos nos amemos, que todos estemos en un mismo sentir, no pasa nada. Que ellos sean como quieren ser, que ellas sean como quieren ser. Nosotros solamente hay que amarlos, ¿verdad? Hay que amar a esos, pero no, queridos hermanos, no son las cosas así, ¿verdad? La palabra de Dios, hermanos, nos muestra y nos dice que había hombres, dice, que escucharían doctrina de demonios, que serían también engañados, ¿verdad? Creyendo la mentira. Y en Jeremías 2, queridos hermanos, dice este versículo 2:13. En Jeremías 2:13 dice la palabra de Dios, dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Por qué, hermanos? Porque la humanidad ha cambiado la verdad de Dios, por la mentira. Dice que dejaron, fuente de agua viva y cavaron cisternas rotas que no retienen el agua, ¿verdad? Y nosotros podemos ver, queridos hermanos, ¿verdad? Que aunque un ser humano consiga todo lo que el mundo le puede dar, todo lo que puede poseer, ¿verdad? Aquí en el mundo, pero no nos pueden dar, ¿verdad? El mundo no nos puede dar esa paz que solamente Jesucristo nos puede dar. Solamente Jesucristo nos puede dar esa paz que nuestra alma necesita. No hay nada en el mundo, hermanos, que nos pueda dar esa paz, pero ahora el ser humano ha cambiado la verdad. Se han desviado y han querido más, ¿verdad? Las cosas materiales, el poder, el dominio de la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? Cuando el pueblo de Israel, Dios les daba mandamientos, Dios les decía lo que se iba a hacer y lo que no se iba a hacer, y después ellos decían: no, nosotros queremos ser gobernados como se gobiernan las otras naciones, ponnos a un rey que nos gobierne. ¿Recuerdan, hermano? Ponnos a alguien que nos gobierne. No querían hacer la voluntad de Dios. Ellos querían que los hombres estuvieran al mando de ellos, que los hombres los gobernaran. Dejaron, ¿verdad?, la fuente de agua viva. Dice: cavaron cisternas rotas que no retienen agua. Porque es más fácil, ¿verdad?, decir: yo no quiero hacer la voluntad de Dios. Mejor me voy de este lado donde se habla de liberalismo. Se habla de que yo puedo vivir mi vida como yo quiero y no pasa nada. Y aquí la palabra de Dios es dura. Quiere que yo viva sometido a Él. Quiere que yo viva conforme a su voluntad. Es dura. La palabra de Dios no es dura, sino que nosotros hacemos que la palabra de Dios sea dura.
¿Por qué? Porque no queremos a veces someternos a su voluntad. Él es el que creó todas las cosas. Él creó los cielos y la tierra, los mares y todo lo que hay en los mares, dice su palabra. O sea que Él tiene que poner leyes, hermanos, a su creación. Él es el único que puede poner las leyes más perfectas, ¿verdad? Dice que todo lo que Él creó en Génesis, al principio de la creación, dice todo lo que Él creó vio que era bueno. Todo lo creó bueno. Y en una parte de la Biblia dice que Él creó al hombre recto, pero el hombre se encargó de desviarse. El hombre siempre va de mal en peor, buscando siempre lo malo y dejando a Dios por un lado, ¿no? Dejamos a Dios por un lado y buscamos lo que nos parece mejor. Un pasaje de la Biblia dice que el pueblo de Israel decía: y ya no escucharemos más palabras, sino que iremos en pos de nuestro necio corazón. ¿Qué les hizo Dios, hermanos, para que ese pueblo endureciera tanto su corazón contra Él? ¿Qué hizo el Señor, verdad, para que ese pueblo se rebelara contra Él? Dice que anduvieron 40 años en el desierto y que su ropa nunca se desgastaron, sus sandalias nunca se desgastaron, comían pan del cielo. ¿Qué les hizo el Señor? Los sacó de la esclavitud. Ellos eran esclavos, hermano. Eran esclavos, no tenían una vida, ¿verdad? Ellos desde que amanecía hasta que anochecía estaban trabajando. Llega el Señor, ¿verdad? Los liberta por medio de Moisés y les dice: ustedes van a ser mi pueblo, un pueblo escogido, un pueblo diferente a todas esas naciones que están allá afuera. Y ellos querían regresar a Egipto, querían regresar a la esclavitud, se acordaban de las cebollas que comían. Mejor hubiera sido perecer allá, dice, que estar aquí en el desierto, batallando. Imagínense, queridos hermanos, ¿qué hizo el Señor para que el pueblo se rebelara? ¿Qué hizo? ¿Qué está haciendo Dios, hermanos, para que el ser humano se rebele contra Él? ¿Qué está haciendo el Señor, hermanos, para que ya no le busque la humanidad, ya no clame a Él? Si dice que los pensamientos que Él tiene para con nosotros no son para mal, sino que son para bien. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere lo mejor para toda la humanidad. Dios quiere, hermanos, que lleguemos al arrepentimiento y que le busquemos de corazón. Que no nos rebelemos ante Él, hermanos, porque dice su palabra que en el nombre de Jesucristo, dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Aunque las personas se rebelen contra Él y digan: prefiero morir antes de aceptarlo como mi Señor, en algún momento ellos tienen que confesar que Jesucristo es el Señor, porque la Escritura así lo dice, queridos hermanos. Así lo dice la palabra de Dios. Así lo dice, queridos hermanos, ¿verdad? Que toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Aunque ahorita podamos ver que hay gente que se levanta en contra, ¿verdad? Diciendo que esta palabra es una mentira, que el cristianismo, ¿verdad?, es una mentira. Hermanos, y yo me pregunto, ¿qué de malo tiene el cristianismo para este mundo? ¿Qué de malo hay en el cristianismo para este mundo? Si Dios nos mandó amar a nuestro prójimo,
hacer el bien al que nos hace el mal. ¿Qué de malo hay en que uno quiera obedecer la palabra de Dios y amar a nuestro enemigo, al que nos aborrece, hacer el bien? Es que dice la Escritura que nuestra lucha ya no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ya no es contra sangre ni carne. Ahora estamos en una lucha, hermanos, con seres que no podemos ver, pero que sabemos que existen, hermanos, ¿verdad? Y vamos a Apocalipsis 13, hermanos, más adelante, 13, 16. ¿Están ahí? Apocalipsis 13, 16. Dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de la bestia. Queridos hermanos, aquí, ¿verdad?, les hablaba sobre de Apocalipsis 18, que no solamente se refiere a una ciudad, sino a un sistema, ¿verdad? A un sistema que poco a poco cada vez va avanzando cada vez más. Y aquí la Escritura nos dice que va a llegar el tiempo, ¿verdad?, en que las personas, dice que ya no van a poder comprar ni vender si no estamos sometidas bajo ese régimen, bajo ese sistema, ¿verdad?, que se está levantando, que está siendo, ¿verdad?, traído cada vez a todo el mundo, porque hay lugares donde se está viendo ya eso, ¿no? Se está viendo, y dice la Escritura que ni van a poder comprar ni van a poder vender todos aquellos que no tengan una marca. Y yo les quiero leer algo que encontré en internet. Dice que hay algunos países, ¿verdad?, que ya están usando esos implantes, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que eso sea ya la marca que nos dice aquí en la Escritura, ¿verdad? Pero sí les quiero decir, queridos hermanos, que no todo eso va a llegar de un golpe, ¿verdad?, sino que todo eso es como una enseñanza, un adoctrinamiento que poco a poco va avanzando, ¿verdad? Primero nos enseñan cómo debemos, cómo es mejor que la humanidad vaya avanzando, ¿verdad?, que vaya cuidándose más, que vamos a poner algunos sistemas que nos ayuden a que las enfermedades ya no avancen tan rápido. O sea, son cosas, queridos hermanos, que van poniendo poco a poco. Dice aquí, los países con chip implantados están disponibles en países como Suecia, Reino Unido, Alemania, donde se utiliza para realizar transacciones sin contacto. Otros países como China y Países Bajos están explorando sistemas similares como los pagos con la palma de la mano o los implantes para acceso. Países como con adopción temporánea de implantes de pago. Suecia, pionero de la tecnología de implantes, con miles de personas que los usan para pagos y como llaves de acceso. La mayoría de las transacciones se realizan sin efectivo, ¿verdad? Eso es lo que nos habla aquí la Biblia, queridos hermanos. Aquí nos ponemos a investigar un poco. Hay lugares donde no se ha quitado completamente el efectivo, no se ha quitado completamente, pero ya se está usando otros métodos por los cuales pueden hacer pagos. Pueden, dice que son como llaves, ¿verdad? Que ahora la tecnología puedes abrir tu casa solamente poniendo tu mano, ¿verdad?, en la chapa, en el cerrojo de tu casa, ¿verdad? Ahora, todo eso, queridos hermanos, nosotros sabemos que son principios, ¿verdad?
El Señor Jesucristo dijo, cuando todo esto acontezca, dice, son principios de dolores. Son principios, no es que ya es el fin, no, son principios de dolores, queridos hermanos, ¿verdad? Y en estos países ya se está implementando todo eso. ¿Por qué? Por seguridad. Puedes salir a la calle libremente, ya no estás preocupado por un atraco que te van a quitar tu billetera, tu dinero, tus ahorros, ¿verdad? Todo esto es por seguridad, ¿verdad, hermano? Ahora, cualquier pandemia que llegue a venir, había muchos que decían que por medio del dinero, ¿verdad? Todo el mundo tocamos el dinero. Por medio del dinero se estaban dando los contagios. Ahora ya no va a haber ese problema, hermano. Ahora ya en aquellos países donde se está adaptando toda esa tecnología, ya no va a haber esos problemas. ¿Por qué? Porque ya no usan el efectivo algunas personas. Ya solamente ellos dice que escanean, ¿verdad?, ese chip con sus cuentas y ya todo es digital, queridos hermanos. Todo eso es digital. Y todo eso, queridos hermanos, entre más vaya creciendo todo eso, cada vez se va a ir expandiendo, ¿no? Se va a ir expandiendo, a lo mejor lo vemos lejano. Eso no va a suceder aquí, a lo mejor ya ni lo voy a ver. La tecnología está avanzando de una manera sorprendente. De una manera sorprendente, queridos hermanos. No podemos imaginar todo lo que el hombre está haciendo. Todo lo que el hombre está haciendo con la tecnología, cosas que ni siquiera imaginamos. Así que, pero la Biblia nos anuncia de todas esas cosas. Y todo aquel que esté atento, todo aquel que esté leyendo, estudiando la palabra de Dios, debe estar atento, ¿verdad? Debe estar despierto para que sepa que todas esas señales son principios de dolor, queridos hermanos. No durmamos, estemos atentos, queridos hermanos. Toda la palabra de Dios se tiene que cumplir. Aquí nos advierte, ¿verdad?, que todo aquel que no se ponga esa marca, dice, todo aquel que no tenga esa marca, todo aquel que quiera, ¿verdad?, rebelarse al sistema, querido, yo no me la voy a poner. Yo no me la voy a poner, ¿por qué? Porque yo sé que todo eso va a llevar, ¿verdad?, a una consecuencia, ¿verdad? Nosotros lo sabemos. Nosotros lo sabemos que todo eso nos va a llevar a una consecuencia. Pero el que no lo sabe, queridos hermanos, el que no lo sabe va a ser engañado. Va a ser engañado, ¿verdad? Y entonces debemos de estar alertas. Debemos de estar pidiéndole a Dios que nos ayude cada día, queridos hermanos, para que nosotros podamos ir comprendiendo los tiempos, ¿verdad? Todas las cosas que están pasando. Y aquí en Mateo 24:9, si no quieren buscarles el hebreo, dice: entonces os entregarán la tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Quien no quiera, queridos hermanos, ¿verdad?, someterse al sistema. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que todo eso va a tener consecuencias para nuestra alma, para nuestra vida, ¿verdad? Todo aquel que no quiera someterse al sistema, dice el Señor, serán entregados a tribulación, los matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos ha dejado su palabra para que nosotros sepamos, reconozcamos los tiempos que están sucediendo, todos esos acontecimientos que están viniendo sobre la humanidad, queridos hermanos. Y esto es lo que nos habla la palabra de Dios, hermanos. Estemos atentos, estemos despiertos, no durmamos, ¿verdad? Estemos vigilantes, dice el Señor. No vaya a suceder, ¿verdad?, lo que sucedió con las vírgenes, que dice que estaban ahí, pero que ellas se quedaron. 5 se quedaron. 5 se quedaron estando ellas ahí. ¿Por qué? Porque no tenían aceite. No tenían el aceite, queridos hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro respecto a la palabra de Dios. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Dios quiere lo mejor para nosotros.